¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video especial del canal en donde, como pueden ver, no estoy solo porque hoy me acompaña el señor Gonzalo Moreno, locutor, docente, coordinador de la especialización en doblaje y actuación de voz en el ISER y un querido amigo del medio. ¡Dale, Ale! ¿Cómo andás, Gonza? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Ale? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. La verdad Bueno, que estaría bueno que nos encuentre en circunstancias mejores esta charla. Pero bueno, vamos al grano. Básicamente por esto que te comentaba fuera de aire, que a raíz de que se empezó a conocer esto de que una de las medidas que están proponiendo desde el gobierno incluye derogar la ley de doblaje, mucha gente empezó a decir, ¿pero cómo? ¿Y la ley de doblaje? Y me consultaban y la verdad que el que sabe sos vos, el que estuvo ahí exponiendo y bueno, y haciendo como un, ¿cómo lo llamaríamos? Lo que hiciste, una exposición, una... exposición, porque de hecho Bien, técnicamente se llama así, exposición. bien, bien. Así que bueno, como es usted el que sabe, breve introducción. Mucha gente no sabe que esta ley de doblaje en realidad data de los 80, ¿no? O sea, Sí, es originalmente... una... Bueno, antes que nada, gracias. Gracias por la invitación para charlar esto con tranquilidad y con tiempo. Ujú, Es así, estuve en el Congreso el otro día haciendo lo que se llama una exposición dentro de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. ujú, Porque lógicamente es la comisión a la que atañen estos temas. Eh, Fui por una invitación como asesor de la Asociación Argentina de Actores, que en realidad yo soy un asesor técnico ad honorem, ujú. eh, al cual me consultan algunas cosas vinculadas con el doblaje, no todas. eh, pero bueno, me pareció un momento importante como para visibilizar nuestra actividad y hablar específicamente de la ley, que como vos decís, es una ley de 1986. Lo que pasa que esa ley eh, de 1986 recién se reglamenta en el 2014. Las leyes para su aplicación necesitan la reglamentación a través de un decreto del Poder Ejecutivo, todas las Ujú, leyes. Cuando el Poder Legislativo eh, termina el tratamiento y aprueba una ley, la aplicación no es efectiva hasta tanto el Poder Ejecutivo no dice, bueno, esta ley que se creó se va a aplicar de esta manera, lo van a ujú. hacer tales y tales. Eh, Esa reglamentación no estuvo hasta el 2014, entonces una ley que del 86 hasta el 2014 estuvo sin aplicación. Y Y a grandes bueno, rasgos, ¿qué sin dice los... la ley, digamos? ¿Qué es lo que incluye así como más destacado? La Este... ley dice varias cosas, entre las más importantes, bueno, en principio promueve una formación de actores y actrices, que la ley lo encuadra dentro de la Asociación Argentina de Actores o del ISER, que es donde Ujú, nosotros compartimos el espacio de trabajo. Em, lo que después se hizo en la práctica, si querés después lo explicamos a eso, fue adaptar un poco la ley, porque justamente era de 1986, a través de todo un marco resolutorio, que son las resoluciones que después cada entidad mencionada por la ley va tomando como para decir, bueno, yo esto que dice la ley lo voy a aplicar siempre respetando el espíritu de la ley, de esta ujú. manera y de esta otra manera. Entonces, bueno, primera cosa, una cuestión educativa, ¿no? Que actores y actrices de doblaje tienen que formarse en el ISER o la Asociación Argentina de Actores para ejercer la profesión. Que eso empezó a Eh, aplicarse a través como del carnet de actor de doblaje, ¿no? Que en un momento se Eso es otra otorgaba. parte, porque la ley Ok. también lo que dice es que además de hacer la formación, debe crearse un registro de actores y actrices de doblaje dentro del ámbito del INCA. Pero es otra pata de la ley. Ok. Eh, Después lo que también dice es que hay algunos porcentajes de aquello que se dobla, no todo lo que se emite, sino Ujú, de lo que se dobla, un porcentaje tiene que ser doblado en estudios argentinos con profesionales argentinos. El máximo que alcanzaba la ley era el 50% de todo lo que se doble. ujú. Porque era por etapas, ¿viste? Primero un 20, después un 30, para ir adecuándose poco a poco. Después, bueno, dice que debe doblarse en castellano entendible por todo el público, castellano, creo que habla de castellano neutro, o sea que en eso, ¿te acordás que cuando salió la reglamentación
había muchos memes como que se iba a doblar con Sí, 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 lunfardo y sí. que los doblajes iban a empezar a hacer que hace boludo. Bueno, la ley no dice eso. La ley dice No, que no, debe no. ser doblado en un castellano neutro, entendible por todos los hablantes hispanos. O sea que eso sigue siendo como siempre fue. Eh, y algo muy importante que hace la ley es el reconocimiento de la actividad y el visibilizar que existe una industria, que hay trabajadores, nos encuadra dentro de o nos relaciona también con determinadas instituciones y eso te da todo un marco de trabajo que recordemos que antes no teníamos. Vos acordate que cuando nosotros... eh, hay un perrito ladrando, pero no sé si se Sí, escucha. sí. Cuando nosotros estábamos previo a la ley, el doblaje se pagaba de 6 7 maneras distintas. O por tiempo, o por Cada calidad de estudio línea, básicamente hacía lo que... o cada estudio tenía su Sí. sistema. Y recordemos que había estudios que estaban encuadrados bajo la Unión Obrera Metalúrgica, era una cosa totalmente anárquica. Eh, bueno, la ley viene a ordenar o propone ordenar un poco todo eso, o se usa para todo eso, porque después en definitiva es decisión política, ¿no? ¿Qué es lo que se Ujú. va a hacer con la ley y demás? Porque bueno, ya lo hablaremos, obviamente que hay puntos de la ley mejorables, es una ley de 1986, pero no solo es la ley, también es todo lo que vos haces con la ley, ¿dónde? En todas las resoluciones, porque en el momento en que la ley dice, bueno, el ISER tendrá que dictar un curso, vos podés decidir cómo va a ser ese curso, de qué manera lo vas a llevar a cabo. Tiene que haber un registro. Bueno, las resoluciones pueden fijar cómo va a funcionar ese registro. Se tiene que doblar tal porcentaje. Bueno, veamos cómo, si se aplica o no se aplica, dónde se aplica. Siempre dentro del respeto del texto de la ley, uno trata de que las resoluciones la ayornen, que fue lo que se hizo con, no me acuerdo si eran 12 resoluciones. Bien. Sí, y eso iba repasando mientras hablábamos. Bueno, por supuesto que lo de la formación derivó en lo que hoy es la Ujú. especialización, que al principio duraba un cuatrimestre, hoy dura un año. Exacto. Eh, y bueno, por supuesto, esto que hablábamos de la otra pata, ¿no? El hecho de tener un registro que en un momento se había logrado incluso que los estudios solo trabajaran con gente que tuviera este registro realizado, ¿no? Y eso en algún momento medio que se perdió también, ¿no? Con la pandemia Lo creo que que fue pasa donde se que quebró. yo voy a dejar fuera de esta charla la discusión de esa parte de si trabaja el matriculado o no matriculado, porque no es una discusión para largo. Sí la ley dice eso y sí se había logrado que los estudios empiecen a trabajar con gente que estaba en el registro de doblaje. ¿Qué es lo que sucede? En cuanto vos dejas de fiscalizar, o en Claro, cuanto los organismos encargados dejan de hacer un seguimiento de todo eso, como todo, el empresario o un estudio empieza a decir, bueno, esta carga administrativa, ¿para qué la voy a tener? De estar verificando si Alejandro Grau está en el registro y qué sé yo, si no, nadie me fiscaliza. Y en algún momento se fiscalizaba, pero no se multaba. Entonces vos decís, bueno, si me fiscalizan, pero no hay multa, no pasa nada, ¿por qué yo eh, aplicaría esto? Entonces a eso voy con que las leyes dependen de la decisión política. Es lo mismo que yo te dijera, bueno, todas las leyes son así, hay que pagar impuestos. ¿Vos te pensás que toda la gente que hoy paga impuestos los pagaría si no hubiera algún problema por no pagarlos? tal Y cual, sí. probablemente los pagaría mucho menos gente. Y eso se fiscaliza. Eh, Sí, yo creo que a niveles prácticos lo que yo vi como mayor beneficio de esta ley fue, además de estar amparados, ¿no? Y de ponernos en el mapa de una manera mucho más organizada y con representatividad, es que mucha gente se empezó a preocupar realmente por formarse para hacer doblaje. Antes había por muchos ejemplo. paracaidistas, ¿no? Digo, había gente que caía en el doblaje y que terminaba entrando porque había alguna necesidad y esa persona no había sido capacitada, no había sido formada. Y a partir de esto, bueno, la gente que empezó a llegar era gente mucho más preparada y con muchos más conocimientos, ¿no? Creo que eso estuvo... Eso por un lado, yo como actor de doblaje te diría que también lo que noté que para mí fue muy importante y que lo propició la ley, de nuevo, más allá de lo que dice textualmente el artículo 3, el hecho de la ley, de las resoluciones, de que el Estado esté mirando el sector, fue un cambio muy notorio en las condiciones de trabajo. Eh, por ejemplo, en seguridad, yo, previo a la ley, después alguna vez también, pero menos, algunas veces iba a grabar
en condiciones preocupantes, donde vos decías, si acá pasa algo, ¿cómo salgo yo de este lugar? Sí. ¿Dónde está la salida de emergencia? Che, no hay agua para tomar, no hay... Que el Estado esté mirando esas cosas ayudó a regularizar eso por un lado, digamos, a disminuir un poco la precariedad que tenía el sector. Por supuesto que las empresas más grandes, las más adecuadas a la normativa, empezaron a aplicar un montón de cosas que de nuevo después se pueden discutir si están bien o mal, o si estamos más de acuerdo o menos de acuerdo con algunas de las cosas que se aplican. Pero le dio mucha visibilidad al sector y te dio un marco de trabajo que a nosotros nos dignificó, que es en definitiva lo que uno quiere buscar. ¿Qué quiere decir dignificar? Che, tiene que ser clara la regla del juego. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? Yo no puedo ir a trabajar un domingo. Mi compañera no puede ser que vaya a trabajar con 8 meses y medio de embarazo y no importa, y nadie controle nada y qué sé yo. ¿Siguen pasando algunas de esas cosas? Sí, pero bueno, en menor medida, con una fiscalización. Entonces esa es la importancia de tener un marco jurídico eh, como el que teníamos. Que lo malo de lo que se propone en la en el anteproyecto de ley de desregulación es la derogación de la ley. Porque si vos, como cualquier otra ley, las leyes se desactualizan todo el tiempo. Seguro. Las leyes se aplican de forma parcial todo el tiempo. Hay cientos de leyes que vos decís, no, el artículo tanto no se está aplicando por tal cosa. ¿Por qué? Porque el Congreso no puede estar todas las semanas actualizando leyes a la velocidad a la que son los cambios de la sociedad y de la realidad. Entonces las leyes se desactualizan. Lo normal, lo esperable que hubiese sido, sobre todo para alguien que te lo dice en primera persona, que hace 10 años que se está reuniendo con diputados, yendo a reuniones, con sindicatos, tratando de mejorar ese marco jurídico. Lo normal hubiera sido, bueno, che, se saca este artículo y se moderniza por este otro. Esta palabra que quedó desactualizada se cambia por esta. No estamos de acuerdo con este porcentaje. Aprovechar Lo la, cambiamos. aprovechar la volteada y empezar a poner artículos relacionados con la IA y Lo con, que se ¿no? hace con Digo, un montón de leyes. Sin embargo, nos desayunamos un día que en este proyecto, dentro del capítulo de la ley del libro, aparte, que no tiene ninguna vinculación o no se entiende por qué lo pusieron ahí, nos dedican un renglón que dice, derógase la ley de doblaje 23.316, dentro de un capítulo que habla justamente de la modificación de la ley del libro. Entonces es difícil de entender en algún punto la medida, por otro lado dolorosa, porque vos decís, bueno, che, pero tanto que venimos luchando por ayornar, modificar, de pronto el mensaje es, borremos esto, y ahí hay que ser cuidadoso, porque una vez que sacan una ley, no es tan fácil volver a lograr una nueva. Como decir, y, bueno, la ley tiene sus cosas, saquémosla y veamos. Es y muy, muy complejo. hubo alguna palabra del otro lado de por qué se incluyó esto, alguna explicación No, no, no. lógica, justificada, chabacana, cualquiera fuera. No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. Eh, Tengo suposiciones que van de la menos conspiranoica, que es, bueno, habrán buscado una ley. Viste que el doblaje en Argentina es muy desconocido, Sí. especialmente para las esferas políticas y regulatorias. Yo creo que hay sectores que no deben ni saber de que acá se hace doblajes. Vos decís doblajes. Paradójicamente, los que más saben de doblaje son los jóvenes. Sí, Eh, sí, es algo que se ha popularizado mucho más en los últimos años, pero aún sigue habiendo gente que te dice, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Las vocecitas? Pero, claro. o sea, no Entonces, está... yo creo que alguien ha leído la palabra doblaje, ha dicho, bueno, acá, este artículo que dice acá que está desactualizado, qué sé yo, esta ley, ¿qué onda? La borran. Y la otra, ya si vamos escalando en el nivel de suposiciones, son todas suposiciones, yo no tengo ninguna Sí, sí, sí. declaración de nadie, pero uno puede suponer que como siempre, algún sector empresarial haya pedido la disminución de ese tipo de leyes y la ley de doblaje haya caído en la volteada, o que directamente hayan dicho, che, acá hay un riesgo eventual de regulación y esto, saquémosla. Es muy común que grupos empresarios pidan en momentos que les son favorecedores la modificación de leyes o la derogación de leyes. Que vamos a decirlo, por lo menos yo voy a decir mi postura personal, no me parece mal que un grupo empresario vaya a favor de sus intereses. Acá el punto es que justamente estamos hablando de la figura del Estado que debe ser
primero el mediador, y segundo, si vos vas a ser el mediador y un poquito para el lado del más débil tenés que patear, para eso sos el Estado, y acá claramente los más débiles somos nosotros. Sí, bueno, de vuelta, ahí ya cada uno tiene su mirada política Ujú. y en mi caso también siempre digo, más allá de la mirada política es una mirada sobre la vida, ¿no? Sobre Total. cómo pretendés vos que funcione el mundo y esto por supuesto que nos toca de cerca, pero en tiempos donde justamente también venía siendo cada vez más complejo nuestro trabajo por el advenimiento tecnológico de la inteligencia artificial, por la competitividad a nivel económico que Argentina ya Sí. prácticamente no la tiene porque estamos muy caros, etcétera, etcétera, y Ujú. encima te suman esto y decís, wow, Sí. qué más, ¿no? Y fíjate vos que la ley, sin buscarlo, tenía otra ventaja. Tiene, porque la ley está vigente y Ujú. esperamos que no la deroguen. Tiene otra ventaja que dice que el doblaje en la República Argentina deberá ser realizada por egresados, egresadas, bla, bla, bla. ¿Eso qué implica? Que son seres humanos. Claro. Y lo dice la ley. Entonces ahí también había una posibilidad de agarrarse de una ley y de decir, pará, el uso de la inteligencia artificial. De nuevo, uno tiene que hacer el ejercicio, porque yo cuando hablo de esto me encuentro con algunas opiniones que son muy entendibles, pero que siempre es todo blanco o negro, ¿viste? Bueno, pero la Ujú. inteligencia artificial llegó igual, es inevitable. Vos decís, bueno, pero hay posibilidades grises donde uno dice, ok, es claro que el doblaje en parte se va a hacer con inteligencia artificial. Ahora, no vamos a dar la batalla de preservar determinados espacios, de esperar a ver qué sucede. Yo estoy convencido de que esto va a dar una vuelta, digamos, vamos a tener un pico de uso de inteligencia artificial y como todas las actividades, en algún momento van a decir, che, eh, esto me gusta cómo queda con voces humanas, Sí, la sobre todo porque diferencia económica del uso de los... el público está demostrando, o sea, se está demostrando que el público la rechaza en muchísimos Bueno, por aspectos. eso. Eh, entonces, en los lugares que se pueda defender, tratar de defenderlo. Eso una cosa es hacerlo con alguna ley y otra cosa es hacerlo sin nada, que es como nos Seguro. dejaba la derogación de la ley de doblaje y por eso la preocupación y además que es un poco la intención del mensaje que yo quise dar, esto no es solo por nosotros, Ujú. este, porque es una mirada sobre la desregulación en general. Entonces cuando vos eh, te estás oponiendo a que se derogue una ley sin consultarle a nadie, a que se deje de visibilizar un sector de la industria, lo estamos haciendo por nosotros, pero lo estamos haciendo por todos, porque vamos a ser honestos, por supuesto que para nosotros es una gran preocupación, pero hay problemas más graves que el doblaje. Seguro. Yo no soy tonto, no es que no me doy cuenta de eso, pero es como dice la frase, bueno, modifica tu mundo y modificarás el mundo. Bueno, estamos tratando de luchar por nuestro sector, eh, pero la discusión es más grande, ¿no? Es decir, che, el Estado no se puede correr de todo y dejarnos Sí, y es una a la mirada intemperie. de la tan famosa frase de la batalla cultural, ¿no? Digo, este gobierno demuestra a las claras que la parte de la cultura no le importa, no le interesa. Han hecho un montón de medidas donde pierde el trabajador de la industria del entretenimiento y del teatro y del Pareciera cine que y de no. la... Ujú. Entonces, porque recordemos, si alguien cae acá sin teniendo mucho conocimiento, digo, el doblaje es una rama más de la actuación. Entonces acá Claro. es cerrarle otra puerta más a las personas que eligen dedicarse a la actuación o a la dirección, o bueno, en el caso también nuestro, a la docencia, que también Ujú. nos termina afectando, ¿no? Eh, quiero preguntarte algo, a ver si podemos también tener una visión definitiva. Esto de que supuestamente, o sea, la ley decía que tal porcentaje del material doblado tenía que ser. ¿Eso en algún momento se chequeó, se revisó? Sabemos que no es así, porque en un momento todos decíamos como, uy, o sea, vamos a tener más trabajo, porque ya no va. Como que esto daba a entender, y de hecho la ley que se ha aprobado hace poco en México, que justamente es un poco para luchar contra la IA, estableció un poco eso, que de todo el material doblado disponible, tal porcentaje tiene que estar hecho en México. Y eso, por supuesto, que también choca con intereses porque decís, muchas veces nosotros trabajamos a nivel regional, un material que se dobla en Lógico. Argentina se emite en toda Latinoamérica y lo mismo en México. Al tener leyes que un poco chocan entre sí, decís, bueno, entonces el mismo material va a tener dos doblajes, uno para nuestra región
y otro para México. Yo no, del caso de México, esa parte en particular no la vi, Ujú. del porcentaje mínimo. No estoy diciendo que no esté, digo que yo no la vi, entonces Sí, 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 lo tendría digo que de ver oído cómo también, ¿no? Pero, funciona. ujú. Eh, la de Argentina nunca se terminó de aplicar eso, pero porque nuevamente el problema es más grande. Tiene que ver con la famosa frase muy utilizada, o mejor dicho, muy hablada en los ámbitos legislativos y jurídicos, que es la famosa cuota de pantalla. ¿Cuál es el Mm, problema general, global e histórico que tiene esto? ¿Hasta qué punto los gobiernos pueden regular a las plataformas? Esa es la mm. discusión de fondo. No pueden en cuánto deberían y qué sé yo. ¿Qué poder tienen? Si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, cuánto están llegando, porque la discusión más grande que esta, ¿cuál es? ¿Se le puede exigir a una plataforma que una parte de su producción sea argentina? ¿Que sean películas hechas acá? Claro. Siempre se intenta, lo que pasa es que son tan grandes y tan poderosas y están tan concentrada el poder, que es muy difícil de regular. Entonces, imagínate si ya es muy difícil de regular eso, lo difícil de exigirles que determinada parte del doblaje se haga en determinado lugar y qué sé yo. Eso es una relación de fuerzas. Alemania tiene regulada cuota de pantalla. ¿Qué quiere decir? Parte de lo que las plataformas ponen a disposición del público es producción nacional alemana. Ujú. Y está bien, ¿por qué? Porque hay determinados mercados donde vos o cumplís las reglas o no podés estar. No podés trabajar. Bueno, y Como además empresa, lo quiero decir, ¿no? un caso como Alemania, donde creo que un gran porcentaje tiene que ver con el doblaje también, porque bueno, es uno de los casos donde doblan todo ellos para O sí mismos, ¿no? España, España en su Brasil. momento que también tiene sus problemas. Entonces, imagínate si países que tienen primero más historia Ujú. política que nosotros y segundo más poder, más guita, una industria más grande, tienen problemas, lo que nos queda para nosotros. Entonces, esas son las dificultades con las que nos encontramos. La regulación de las grandes plataformas, que es un problema hasta para la inteligencia artificial, la enorme concentración de poder que tienen estas empresas. Vos ponete a pensar y la producción audiovisual del mundo está en Ujú. manos de 5 compañías en Occidente. ¿Cuántas son? 5, 6. La inteligencia artificial ni que hablar. Entonces, eh, son monstruos a veces que tienen presupuestos y recursos más grandes que los de un país. Y imagínate los intereses políticos detrás, el lobby empresarial y político que hay detrás para un grupete medio hippie como somos los de doblaje, que somos Sí. pocos, desconocidos, artistas, no somos ni políticos ni guerreros. Entonces, bueno, es una industria que para nosotros eh, no es inexistente, no es una industria casera, pero tampoco es una industria comparable a la de la soja, a la del petróleo. Es una industria pequeña dentro de los números del Estado. Entonces, bueno, en ese aspecto tampoco mueve los números. Lo que no hay que perder de vista es que detrás de eso hay cientos de familias, hay una actividad, lo que decía un poco en el Congreso, para la cual mucha gente se preparó toda su vida para ejercer y que está lejos de ser una actividad que desaparezca en el sentido de decir, ya no se necesita más esto. Porque yo te entiendo, si vos venís y me decís, mirá, los que fabrican, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero rulemanes para Sí, sí, sí. navecitas, y bueno, ya, poco, ¿no? O nada. Con todo Pero vos respeto decís, para los doblaje cada vez se fabricantes de dobla rulemanes más. de cables. Sí, sí, sí. La próxima. No, no, eso, a ver, por supuesto, eso también está en vistas de lo que es la inteligencia artificial, de cómo las nuevas plataformas, llámese YouTube o redes sociales, empezaron a requerir de nuestros servicios y de repente, ¡boom!, desapareció todo porque ahora todo se resuelve con IA, llámese TikTok, Instagram, cosas que antes necesitaba del trabajo de locutores o actores de voz y que ya no. Ujú. Desconozco si también esta ley interfiere o tiene que ver con el reparto de lo que hace, por ejemplo, de repeticiones, no me sale ahora la No, definición, no directamente, pero de nuevo, es todo un entramado, Ale. Entonces, uno siempre que cede algo, cede una parte de ese todo, ¿viste? Entonces vos decís, bueno, la ley de doblaje no está directamente relacionada con... No es la ley de propiedad intelectual
o la ley de reparto, pero el hecho de que el doblaje esté mencionado en una ley, reconocido como una actividad de actores y de actrices, tiene luego repercusiones en el concepto jurídico del resto de la jurisprudencia. Por eso no todo es tan A más B como parece, ¿viste? De decir, bueno, no pasa nada, ¿viste? Es una ley que deroga. No, bueno, pero hay todo un articulado de conceptos que van entramándose entre las leyes. Entonces, esto forma un poco parte del desmantelamiento de todo eso, que empieza con el cierre del registro en el Inca. Cuando el Inca lo reducen, yo lo cuento, no vale como un dato estadístico, ni mucho menos, es una mera anécdota personal. Ujú. Pero cuando yo trabajaba, cuando empezamos con el desarrollo y la aplicación de la ley de doblaje, yo tenía en el Inca 4 o 5 interlocutores, gente empleada del Inca que trabajaba en diferentes sectores con los que iba hablando, che, se podrá tratar de hacer esto otro, con un montón de dificultades, ¿no? Ujú. Tampoco es que te soluciona todo. Bueno, no quedó nadie. En los últimos 2 años se fueron con retiros voluntarios, se fueron a otros lugares. Eh, entonces, y yo no soy un agente partidario político de ningún partido, digamos, yo no tengo ningún Sí, sí, puesto sí. político, soy un docente, soy un técnico, soy un actor de doblaje y soy un tipo inquieto, eso sí lo puedo reconocer, pero yo siempre me estoy vinculando desde, che, se podrá hacer esto, eh, Sí, podremos sí. mejorar esto, el registro. Me consta eh, que sos un tipo que propone diálogo ante todo y justamente encontrar esto, reconocer que hay intereses de un lado, intereses del otro, encontremos, o sea, algo que funcione, pero por eso llama tanto la atención esto porque ni siquiera hay una explicación que diga, ah, claro, no, la quieren derogar Bueno, pero no hay porque... explicaciones para nada, Ale. Eso, digamos, no hay. Imagínate que no hay explicaciones para, de nuevo, actividades quizás mucho más importantes que afectan el futuro de la salud, la educación de la gente de forma mucho más contundente. Y tampoco hay explicaciones. Entonces no me extraña que no Mm. haya explicaciones para lo nuestro. Me extraña que no haya explicaciones en general. Y Sí, alguien, sí, la nada. Cámara del Libro, estaban ahí en el Congreso y expusieron, yo traté de quedarme toda la exposición por Ujú. respeto y para escuchar lo que se planteaba. Y dijeron dos cosas muy interesantes. Una era de que un proceso democrático de leyes debería haber incluido, ellos hablaban por la ley del libro, pero también uno lo puede pensar para la ley de doblaje, a los representantes del sector, alguien del sector con conocimiento de lo que pasa, por lo menos le levantás, lo Sí. invitás a una reunión, che, vamos a hacer algo con la ley, esto sirve, no sirve, ¿qué te parece? Nadie que nosotros sepamos, y todos los que yo conozco, vos, yo y todos nuestros compañeros que conocemos, es gente muy vinculada dentro del ámbito de doblaje. Nadie estaba al tanto de esto, ni había No, sido no. consultada, ni manifestó haber sido eh, consultado en ese sentido. Entonces, por eso no se entiende demasiado. Después está el tema del impacto. El doblaje en términos de impacto en, no sé, Sí, en gastos al Estado. gastos de algo. La especialización en doblaje, yo lo digo con mucho orgullo a esto, de la cual vos sos docente, eh, tiene un promedio de 1000 inscriptos por año. Muy pocas carreras, especializaciones, maestrías, posgrados del país tienen ese nivel de inscripto. Muy pocas, muy pocas. Te diría que si vos sacás psicología, abogacía, las típicas carreras Sí. de la Universidad de Buenos Aires, eh, y carreras muy renombradas, que no las quiero nombrar para no tirarle Sí, sí, sí. barba a nadie, carreras muy renombradas tienen muchos menos inscriptos que esa especialización. Es una especialización que, si yo, los costos son los sueldos docentes, de los cuales vos formás parte, sabes muy bien lo que cobras, multiplica eso por 10 Sí. docentes, este, la coordinación y la vedelía, es un presupuesto que creo que debe andar en un sueldo mensual de algún Sí, no. puesto. Sí, 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 sí. Anual, ¿no? Estoy hablando. Y eso, sin embargo, con ese presupuesto y una infraestructura que requiere muchísimas mejoras, trabajamos con frío, a pesar del enorme esfuerzo de nuestros compañeros para que trabajar en las mejores condiciones. Estoy hablando de un esfuerzo un poco más arriba, ¿no? De presupuestario. Totalmente. Eh, y sin embargo,
Sin embargo, con ese poquísimo recurso, escasísimo recurso que equivale, no sé, al gasto de bidones de agua de una institución, eh, tenemos una carrera que tiene 1000 aspirantes anuales y hacemos un trabajo enorme y la devolución que tenemos de los egresados es maravillosa, vos lo sabés, y Sí, la mayor tenemos parte un es porcentaje de agreguen un año egreso del más. 96%, 96% de la gente que se anota egresa. Eso no Ujú. existe. Entonces, eh, también el defender la ley es el reconocimiento de eso, porque fue la ley la que propició ese espacio. Es la defensa de nuestro trabajo y el decir paren un poco, porque además, por esto que te digo hoy, yo no soy un tipo de extremos. Yo no estoy hablando acá de que nos den privilegios, que nos regalen plata, que nos pongan por encima de los demás. Lo que estamos diciendo es, no queremos un país grande, competitivo, moderno, donde la honestidad, el trabajo sean valores. Bueno, si algunos podemos hablar de trabajo, honestidad, de sacrificio, somos los docentes, y hablo particularmente de los que yo conozco y del ámbito donde yo trabajo, ¿no? Eh, que a pesar de todas las condiciones y del mal pago, vamos y hacemos nuestro trabajo con todas las dificultades que implica también acompañar a seres humanos que están atravesando situaciones súper difíciles como todos nuestros alumnos, porque es una institución pública, porque vienen con todas sus problemáticas. Eh, entonces, uno esperaría que un Estado que tiene ciertos valores, o que dice tener ciertos valores, te apoye más que ignorarte por completo, y por eso mis palabras en el Congreso fueron, les pedimos al Estado que no nos ignore, que fue la Sí, palabra sí. que más me inspiró en ese momento utilizar, porque me parece que grafica mucho esta situación. Eh, Sí, aparte, como decís, Entonces, nosotros, o sea, nadie dijo nada de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué entró esto acá? ¿Qué pasó? así fue. Increíble, increíble. Bueno, Gonza, muchas gracias por esta charla. Eh, ¿Algo más que quieras decir, algo más que quieras dejar asentado, que quieras mencionar, que te parezca Un placer, importante? Ale, como siempre. No, no, nada, nada. A disposición siempre para tratar de entender un poco más este ecosistema ecosistema porque estaba pensando en el doblaje, en los medios, en las leyes. Sí, Y sí, sí. después nada, el mensaje de siempre, no es mucho lo que estamos pidiendo, es algo de... Hay que humanizar un poco toda esta cuestión, ¿no? De juntarnos y de dialogar y de qué tendría que ser la política si no de eso, ¿no? Ujú. Insisto, hace muchos años que venimos juntándonos y hablando y proponiendo un servicio que es de exportación, que generaría divisas, es una industria que solo puede hacerle bien al país, no tiene ninguna desventaja. No tenemos contaminación, no hacemos extractivismo de nada, no perjudicamos a nadie. Lo único que puede hacer esta industria es aportar trabajo, divisas y ser parte y poner a la Argentina en el foco de la industria audiovisual. Bueno, ayúdennos. Tal cual. Bueno, Gonza, muchas, pero muchas gracias. Bueno, veremos en qué resulta todo esto, ¿no? Digamos para cerrar que Sí. el capítulo de la ley del libro ya se confirmó que no va a ser tratado, que se Ujú. descarta la derogación, con lo cual tenemos la esperanza de que ya que nos metieron en ese De capítulo que de así como prepo, entró por acá, bueno, sale por acá. salga por el mismo lugar que por donde entró. Pero lo que estamos pidiendo ahora es que se expresen literalmente sobre ese punto. Claro. Porque lo que dijeron es, bueno, ok, no se va a tratar la derogación del capítulo de la ley del libro. Mm, Pero lo que nosotros estamos diciendo es, acuérdense que ahí adentro estaba la de doblaje. claro. Digan públicamente que esa tampoco Claro. se va a derogar. Porque son Sí. leyes diferentes. Entonces, si bien tenemos la esperanza de que todo haya entrado en el mismo paquete, así como entró en ese paquete, se vaya con el mismo paquete, nos gustaría una confirmación de que eso va a ser así, de parte de nuestros representantes. No es tan difícil lo que estamos No pidiendo. es, no es una locura. Bueno, gracias, Gonza. Un Gracias, abrazo querido. a la distancia y bueno, gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Esperamos haberos iluminado. Y si no, Ojalá. nos dejan en comentarios qué otra Un duda hay. poquito. Un poquito, un poquito. No queríamos que se hiciera tampoco muy extenso y muy pesado. Así que cualquier duda que quede, van acá en comentarios y ahí responderemos todo lo que se pueda.
Abrazo, Gonza. Gracias.